¡Qué buen café de la semana! 7 de la mañana con 9 minutos, las 7 con 9. Hoy y mañana se realizará una campaña de vacunación, una jornada de vacunación a nivel nacional. Se ha previsto el despliegue de unas 8.000 brigadas, más de 4.800 puntos de inmunización disponibles. No es esta una alarma epidemiológica según la autoridad sanitaria, sino que la difteria estaría controlada o está controlada, es información oficial, focalizada, quiero decir. Y no es una jornada masiva de vacunación, además en una pandemia eso sería una locura. Es una jornada para menores de 5 años y para mayores de 60 años y para adolescentes. Conversamos con el doctor Jorge Abel Salinas, médico pediatra. ¿Cómo le va, doctor Salinas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime, y también mi saludo para Carlos, con todo gusto. ¿Cómo está, y además doctor? Ustedes al principio han recordado a Chiqui, al gran Chiqui, así que también mi saludo para él. Ahí está, ahí estás. Estás homenajeado hoy día, Chiqui, parece tu santo. Muy bien, doctor Salinas, vamos a la cuestión de la difteria. Hay mucha gente que está preocupada, evidentemente, Sí. si estamos en una pandemia y viene encima otra enfermedad que es mucho más letal, y tiene síntomas mucho más peligrosos, dañinos, graves, etcétera. Lo que se está considerando, jornadas de vacunación hoy y mañana, las 8.000 brigadas, los 4.800 puntos, ¿cómo describiría usted esta jornada, entendiendo la pandemia y el riesgo que también puede existir de formar aglomeraciones? Sin duda, Jaime. Lo primero que deberíamos tener es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía en general. No podríamos alentar de ninguna manera el pánico. Es cierto, hay una situación de alarma, el propio Ministerio de Salud ha declarado una alerta sanitaria, lo cual indica que debemos estar todos muy atentos ante la reemergencia de estos casos de difteria. Por un lado, yo quiero decir que tenemos mucha confianza en el viceministro de Salud Pública, el doctor Suárez Ognio, y yo quiero aquí mencionar esto claramente. Él es un epidemiólogo de campo, muy conocedor de estos temas y capaz de conducir el cerco epidemiológico, el bloqueo, cuando se encuentran algunos casos en la comunidad. Esto sucedió, para no ir muy lejos, con sarampión. En el año 2018, yo estaba en el ministerio y el doctor Suárez Ognio era el jefe del CDC, del control de epidemiología, y precisamente se encontró un caso de una persona de Lima que había ido a Puno, pero se le pudo seguir completamente a él y a sus contactos y se pudo hacer el cerco correctamente, el bloqueo. Es decir, lo que usted nos está diciendo es que es posible focalizar en la victoria, se ha hecho un seguimiento, ha informado el viceministro Suárez, es decir, no estaríamos ante una expansión porque se ha logrado focalizar y controlar a tiempo este caso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que todos esperamos y en ese camino me parece que el Ministerio está muy bien orientado. Y es cierto, pueden aparecer otros casos en otros lados del país, pero podría hacerse lo mismo en este cerco y podría entonces limitarse su propagación, y de eso se trata. Y eso es algo que naturalmente tenemos que hacer y todos tenemos que sumarnos en esto. Pero, doctor, disculpe, pero puede ser considerado ya un brote, porque tenemos el caso de una señora que falleció lamentablemente, si no me equivoco, ella es de San Martín de Porres. El otro caso de la niña era de La Victoria. Entonces, fíjese usted la distancia que hay entre dos distritos. Entonces, por ello, hay un factor, obviamente, que está generando el contagio. ¿Puede ser considerado ya un brote? Todavía es muy poco. Lo que podemos decir por ahora es que es una reemergencia, es la reaparición de alguna enfermedad que ya teníamos prácticamente controlada. Y quiero aquí hacer hincapié que el control se ha dado fundamentalmente por el uso de las vacunas, de manera que por ahí tenemos que orientarnos ahora. Es cierto, lamentablemente el tránsito, el desplazamiento de las personas es mucho mayor y por lo tanto hay que tener cuidado,
pero precisamente de eso se trata, de seguir a las personas, de tratar de limitarlas cuando las encontramos y todos sus contactos y todas las manzanas alrededor para evitar que se propague. Ese es el trabajo de epidemiología de campo, que es el que necesitamos y entiendo es el que se está articulando. ¿Y cómo puedo yo tener sospecha de que alguien o yo mismo puedo tener la difteria? ¿Cuáles son los síntomas que me avisan, ¿no?, entre comillas, que puedo tener la enfermedad? Le pido, doctor, que nos espere un minuto nada más, porque tenemos que ir a la pausa y regresamos para seguir conversando con usted. ¿Existirá alguna app para envíos a nivel nacional? No lo pienses más, papá. Descarga la nueva app de AFE Courier a tu celular y haz envío a nivel nacional, con recojo y entrega de puerta a puerta. Ante cualquier alerta estaré a su lado para apoyar su crecimiento y guiar sus pasos. Y porque los queremos sanos, nosotros los vacunamos. Mantenga al día sus vacunas y así prevenimos más de 26 enfermedades. Las vacunas son seguras y salvan millones de vidas. Previa cita, acude al establecimiento de salud más cercano o participa de las jornadas nacionales de vacunación en los puntos identificados cerca a tu barrio. Sábado 7 de noviembre, adultos mayores. Domingo 8 de noviembre, niños menores de 5 años. ¡Vacúnalos ya! Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. Al final del día, todos los peruanos queremos saber qué pasó en el país y el mundo. Nosotros te lo contamos con informes, enlaces y entrevistas en vivo. Soy Tatiana Alemán y estoy en Las Claves del Día. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, solo por RPP, la voz del Perú. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Las 5 noticias más importantes que marcan la agenda nacional las analizamos aquí, junto a un panel de especialistas. Soy Omar Mariluz y estoy en las 5 de las 7. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música.
Estamos de vuelta, amigos, aquí en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Jaime Chincha y Carlos Villarreal tenemos el gusto de acompañarlos esta mañana y también, por supuesto, el gusto de tener al doctor Jorge Abel Salinas, con quien estamos conversando acerca de la importancia de la vacunación contra la difteria. Le había preguntado, doctor, acerca de los síntomas que presenta esta enfermedad, o qué me puede hacer sospechar a mí, por ejemplo, que alguien de mi familia o un conocido pueda tener la enfermedad, o yo mismo, y acudir inmediatamente a un centro de salud. Exactamente, Carlos. Sin dejar evidente que lo más importante es la prevención, podemos hablar un poco de los síntomas iniciales. El periodo de incubación suelen ser alrededor de 5 días, un poquito menos, un poquito más, con un poco de fiebre, dolor de garganta, aparecen ganglios en el cuello, muy comúnmente el cuello se va engrosando, se hace un cuello muy ancho y aparece en la garganta algunas membranas blanquecinas, y estas membranas pueden ir creciendo, pueden invadir hacia adelante, hacia la nariz o hacia la parte más posterior en la vía respiratoria misma, en la laringe, y puede ocasionar dos cosas. Una, por la propia bacteria, puede ocasionar obstrucción para respirar, asfixia, o la propia bacteria puede liberar una toxina que puede irritar los nervios y gravemente también el corazón, y eso puede significar la pérdida de la vida humana, lamentablemente. Es ciertamente más letal que el coronavirus, pero asociando ambas cosas, aunque es penoso realmente, pero hay que enfrentarlo, ¿verdad? Estamos en una pandemia y ya tenemos protocolos para el coronavirus que hemos aprendido por demás. La mascarilla, la distancia, el lavado de manos. Tengo entendido que la difteria se transmite fácilmente a través precisamente de las gotitas que se expulsan al toser o a estornudar. Podría ser una recomendación aplicar con mucho más rigor los protocolos que ya venimos usando para el coronavirus para evitar eventualmente y estar tranquilo, ¿no? Y no pensar de que por ahí a uno también le puede dar la difteria. Podría ser. Es correcto, es correcto. La difteria se transmite fundamentalmente por la vía respiratoria, a través de las gotitas de saliva, cuando uno habla, cuando tose, cuando estornuda. De manera que el uso de la mascarilla es fundamental y nos va a ayudar en este caso. Es como en el año 92, cuando, por ejemplo, tuvimos la epidemia de cólera y aprendimos los peruanos a lavarnos las manos frecuentemente. Además de controlar el cólera, controlamos la fiebre tifoidea también, que se contagiaba de la misma manera. En consecuencia, esta es una razón más para el uso adecuado, permanente de la mascarilla cuando salimos a la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando compartimos con otras personas, buscando siempre la distancia física y evitar aglomeraciones. Eso es fundamental. Asimismo, doctor, sí, Carlos. Sí, siga, doctor, disculpe. No, quería hacer énfasis en el tema de las vacunas. No hay mejor intervención sanitaria preventiva y costo efectiva que las vacunas, que han significado enormes beneficios para la humanidad entera. En este caso, es cierto, este año 2020 vimos afectadas las coberturas de vacunas por el tema de la lucha contra la pandemia. El propio viceministro nos hablaba de alrededor del 43% habíamos alcanzado solamente de cobertura, y por lo tanto el primer llamado es para que todos nuestros niños puedan completar sus vacunas. 3 vacunas en el primer año, un refuerzo a los 18 meses y otro refuerzo a los 4 años de edad. Esto necesitamos ponernos al día en el tiempo más próximo posible. Sí, porque justamente leí información en el sentido de que, por ejemplo, según la Organización Panamericana de la Salud, la cobertura en el Perú de la tercera dosis de la pentavalente, ¿no? Era hasta el 2012 del 95%, pero cayó en el 2018 el 84%. No sé si usted tiene información en qué porcentaje o en qué nivel está en estos momentos de cobertura. Sí, las vacunas en general, en promedio, algunas han tenido mayor rendimiento, pero en promedio hemos estado por arriba del 80%. No es lo ideal es estar en el 95%. El año más bajo, después del 2016, fue el 2017. El 2018 sí hubo una recuperación importante, se hizo mucho énfasis en el tema de las vacunas y al final del año ya estábamos por arriba del 80%.
para el 2020, lamentablemente, el promedio de las vacunas estamos en poco más del 43%, prácticamente a la mitad de lo que habíamos alcanzado en el 2018 y 2019. Por eso es la urgencia, no el pánico, pero sí la urgencia de recuperar aquello que no se pudo hacer durante el 2020. Ahora, es cierto, no hay que caer en el pánico. Sin embargo, lo que hemos podido saber en las últimas horas, en estos últimos días, es que hay una importante cantidad de gente que está comprando vacunas. Y está comprando vacunas y yo no sé si eso es lo indicado, doctor. Ciertamente es una forma de protegerse y blindarse, pero si no estamos en una alarma epidemiológica, ¿cuál sería el mensaje, la recomendación, doctor Salinas? Sí, lo que pasa es que lo primero, yo creo que sí tenemos que recuperar el tema de la vacunación, pero yo empezaría con los niños menores de 5 años. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio? Así es. Seguiría tal vez con el personal de salud o quienes tienen que garantizar la continuidad de servicios, porque son las personas que necesitamos que nos ayuden, la policía, el ejército, los trabajadores de salud, profesionales y no profesionales, y que deberían estar protegidos. Y yo creo que por ahí deberíamos empezar. Claro, a lo que voy es que hay gente que, digamos, no está en esas categorías, igual se está vacunando, igual está comprando vacunas. Yo mismo he podido hacer algunas llamadas a algunos laboratorios y me dicen no hay. Entonces, claro, el orden de prioridades también es importante, pues, ¿no? Es importante la priorización. Y además yo creo que aquí hay que aprender algo. Entiendo que el Ministerio tiene la vacuna, inclusive para los adultos, pero faltan a veces manos operativas. Es decir, necesitamos más recursos humanos. El recurso humano ha estado disminuido, está atendiendo pandemia. Muchos, lamentablemente, están fuera del trabajo por licencias, por enfermedad, por ser vulnerables. Han habido muchas pérdidas y, en consecuencia, yo creo que este es otro momento ahora sí, para que el sector privado se sume. El sector privado tiene mano operativa que podría sumarse con el Ministerio de Salud para, en forma más ordenada y distanciada, evitando aglomeraciones que entiendo nos preocupan a todos, se pueda mejorar las coberturas de vacunas. Yo hago un llamado, yo creo que aquello de alejarnos del sector privado por un tema ideológico que lamentablemente pasamos en los primeros tiempos de pandemia, yo creo que eso hay que darle vuelta a la página y abrir otra vez el escenario para que todos los peruanos sumemos y podamos apoyar en mejorar la cobertura de vacunas. Doctor, una persona que, por ejemplo, está en el rango de 65 años para arriba, que tiene COVID-19, ya sea que esté internado o no, ¿puede ser vacunado contra la difteria? En líneas generales, la vacuna se está colocando hasta los 65 años. En realidad no habría ninguna razón para no colocarla después. Sin embargo, evidentemente, alguien que está padeciendo de COVID no debería ser vacunado en este momento. Yo creo que tiene que estar sano. Una condición para recibir las vacunas es estar sanos. No tener fiebre, ninguna enfermedad de gravedad. No importa si tenemos, y le digo aquí a las mamás, si nuestros niños tienen un poquito de moquitos, si están congestionados, esa no es contraindicación para la vacuna. Sí se pueden vacunar. No se deben vacunar si están con fiebre o con una enfermedad seria de fondo. Y una persona alérgica, me preguntan aquí, una persona alérgica a los AINES, por ejemplo, a las AINES. No hay ningún problema. Solamente el que tenga una alergia reconocida a alguna vacuna que se puso anteriormente por alguno de los componentes. Pero alérgico a los AINES no hay ningún problema, se puede vacunar sin ningún riesgo. Muy bien. O sea, alergia a alguna medicina. Pero a alguno de los componentes de la vacuna, porque alguien puede ser alérgico a un antibiótico, pero no necesariamente a un componente de la vacuna. La verdad es que es muy raro la alergia a algún componente de la vacuna. La tecnología que se utiliza ahora va alejando esas posibilidades conforme van pasando la investigación científica. Muy bien, doctor Jorge Abel Salinas, muchas gracias por sus recomendaciones y por esta entrevista. Que tenga usted muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Gracias, doctor. Repetimos entonces, jornada de vacunación hoy y mañana a nivel nacional para menores de 5 años, para mayores de 60 años, personal de salud, personal policial. No todos están obligados a vacunarse. Vayamos en orden, vayamos por partes. Menores de 5, mayores de 60 años, adolescentes,
policías, evidentemente, y personal médico. 7:29, toca la pausa y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.